día de hoy estoy acá para tocar un tema relativo a la vinculación a proceso. Como bien se ha y es sabido, la vinculación a proceso es esa fase en la cual se fijan los hechos por los cuales una persona va a ser sometida precisamente a un procedimiento penal. Se ha dicho mucho sobre la vinculación a proceso y en este caso yo voy a tocar el tema de cómo la vinculación a proceso se relaciona con la prisión preventiva. Como recordaremos, esa vinculación a proceso muchos autores la han considerado como la continuación a lo que anteriormente se trataba de un acto de formal prisión. Es decir, se ha equiparado esa figura jurídica. Algunos servidores públicos incluso todavía no han querido cambiar esa mentalidad de la que se tenía con relación a la formal prisión. La naturaleza, lógicamente, es distinta en la auto de vinculación a proceso. El estándar probatorio que se maneja como un estándar probatorio para la vinculación a proceso se ha determinado incluso por la Suprema Corte de Justicia que es un estándar mínimo para poderlo hacer, para poderla dictar. Y eso en particular no es algo que esté contrario a derecho, ni es algo que afecte en sí al imputado o que afecte al proceso. Cuando una persona es llevada a audiencia inicial para efectos de formular la imputación, la determinación que le recae a esa formulación de imputación precisamente es si se va a vincular o no a un proceso. He dicho, una vinculación a proceso incluso resulta hasta benéfica para las personas. ¿Por qué? Porque queda establecido cuál es el hecho que se está imputando, cuál es la calificación jurídica y cuáles son los datos de prueba que hasta el momento generan las condiciones para que quede sujeto a un proceso. Sin embargo, lo que afecta a la vinculación a proceso, a mi consideración, es precisamente la prisión preventiva que trae aparejada, sobre todo de manera oficiosa, en algunos delitos. Cuando empezamos a estudiar todo lo que es sistema acusatorio, se preveía que la prisión preventiva iba a ser excepcional, únicamente para aquellos delitos que verdaderamente merecieran el imputado estar en esa prisión preventiva. Es decir, por aquellos delitos considerados como graves, como de alto impacto para la sociedad. Sin embargo, la reforma constitucional pues, estableció desde el principio, en el artículo 19, que existían delitos en los cuales se iba a tener que optar por una prisión preventiva oficiosa. Algo que en algunos países incluso no entienden. En lo particular, a mí me tocó en una ocasión estar en el país vecino de Guatemala, y cuando yo les decía en México implementamos la prisión preventiva oficiosa, me dicen ¿cómo? Eso no es posible. Y los tratados internacionales que tienen firmados, suscritos México en relación a libertad. Entonces era algo para nuestros homólogos guatemaltecos aberrante que hubiera una prisión preventiva de manera oficiosa. Bien, sin embargo, yo siempre en cátedra he defendido, y como en algún tiempo fui servidor público perteneciente a la Procuraduría de Justicia del Estado, he defendido que para la transición del sistema acusatorio mixto, del sistema mixto, del tradicional, como le llamamos, al sistema acusatorio, esa transición requería precisamente la necesidad de tener esta figura de prisión preventiva. Tal vez no de manera oficiosa, sino fijar las bases para justificarla. Que, bueno, de hecho las tenemos fijadas en el Código Nacional, en los artículos correspondientes, ¿no? 168, 169 y 170 nos establecen cuáles son las condiciones por las cuales se debe fijar una prisión preventiva justificada. Sin embargo, pues se nos impuso la prisión preventiva oficiosa.
También algo que estudiamos cuando empezamos la implementación del sistema era precisamente eso. ¿Qué ocurría en el sistema inquisitivo mixto? Ocurría que una persona que era sujeta a un proceso, si se enteraba que tenía una averiguación previa en contra, tenía opciones mínimas, es decir, se daba la fuga para evadir la acción de la justicia, promovía un amparo o se escondía para no ser aprehendido, porque sabía que una vez teniendo algún tipo de, en este caso de mandamiento judicial, una orden de aprehensión en su contra, tenía que afrontar su proceso dentro de la prisión. Entonces, yo recuerdo con mucho cariño a los maestros que en su momento tuve a través de la maestría y en el doctorado, que precisamente tocamos ese tema de que la prisión preventiva, al no ser oficiosa, iba a permitir que el sujeto de manera voluntaria acudiera ante el tribunal a decir, aquí estoy. Si me van a investigar para poder determinar si soy sujeto activo en un delito, si tengo una responsabilidad penal en la comisión de un delito, estoy para esto, investíguenme. ¿Sí? Y vamos a evitar que el sujeto se diera la fuga. Sin embargo, no fue así. Actualmente, y las estadísticas nos han dicho, toda persona que es sujeta a una investigación, una carpeta de investigación, lo que menos quiere es acudir a un juzgado, pues, tratando sobre todo de estos delitos de prisión preventiva oficiosa, porque sabe que lo que sigue una vez que él se presente es que si lo vinculan a proceso va a quedar sujeto a una prisión preventiva oficiosa. Aquí no hemos analizado el daño también que causa a la sociedad esa imposición de prisión preventiva oficiosa, porque en algunos casos tenemos que las investigaciones ministeriales a esta altura del procedimiento inicial son pocas, incluso podemos decir en algunos casos deficientes. Entonces, con lo mínimo estamos sujetando a una persona a un proceso penal. Una persona que va durante su proceso a la cárcel es una persona que pierde el trabajo, que desbarata a la familia, porque al abandonar el hogar hay personas que son cabeza de familia y son el sustento jurídico de la familia, y por lo tanto esa familia se desintegra. La persona pierde bienes porque tiene que buscar los medios para poder sostener a la familia que se queda sola y aparte para poder tratar de buscar una defensa particular para poder accesar a la justicia. ¿Sí? Entonces, vemos que el daño social que genera la prisión preventiva oficiosa es muy grande. Destruimos familia, acabamos bienes, procesamos, y eso es a lo que mi comentario se refiere. Si al final del proceso todo lo que nos dijeron en la vinculación como datos de prueba se puede sostener en la sentencia para que precisamente la persona va a quedar sentenciado, excelente. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente se ha estado utilizando el viejo adagio que decía que aguante el agua.